Hoy vamos a tratar de encarar, teniendo el acopio de los otros cassettes, la percepción clínica del drogadependiente a través de la entrevista psicoterapéutica. Yo quiero encarar así para ver un poco el funcionamiento psicodinámico que ocurre en este tipo de pacientes. El primer punto para poder introducir al tema sería qué es en sí esta entrevista psicoterapéutica y después las dificultades que podrían existir en este encuentro con el drogadependiente. La entrevista psicoterapéutica podríamos ejemplificarla de la siguiente manera. Una relación de dos personas, un vínculo que se va a intentar establecer, donde existe el terapeuta y el paciente, que tiene que constituir lo que se llama un campo operacional terapéutico, en donde presumiblemente uno aspiraría a ayudar a esta persona a través de un emergente que sería el cambio para otras corrientes, la curación. Yo la palabra curación la saco un poco del diccionario médico y más en nuestra especialidad porque la considero un poco omnipotente y hablo de cambio. Pero para ejemplificarlo mejor podríamos recurrir a el esquema de la persona. El esquema de la persona, que también se llama esquema de las áreas, fue un aporte del doctor Pichon-Rivière, luego fue trabajado por el doctor José Blecher, discípulo de él, en donde en este esquema de las áreas, o esquema de la persona, hablaba de tres áreas. Área 1, que es la mente, área 2, que es el cuerpo, y área 3, que es el medio externo, o el mundo que nos rodea. Esto solamente a título didáctico, porque, como hemos dicho en otros cassettes, esto es una totalidad gestáltica, es una estructura en la cual emerge la mente, el cuerpo y el mundo de relación, que constituye al individuo. Esto no es un conocimiento intelectual externo, es decir, esta área 1, que es la mente, sería cómo yo pienso que pienso. El área 2, que es el cuerpo, cómo yo pienso que es mi cuerpo. Y el área 3, cómo yo pienso que es mi mundo de relación con los demás. Esto es importante señalarlo y me voy a permitir una pequeña digresión poética. Ya Omar Khayyam en sus poemas decía: uno es lo que los otros creen que es, lo que él cree que es y lo que realmente es. Son visiones distintas. Esa integración constituye el ser de esa persona. Entonces, volviendo al esquema de la persona, esta es una instancia intrapsíquica, es una representación intrapsíquica de su mente, de su cuerpo y de su mundo de relación. Este esquema de la persona, por un lado, lo tiene el terapeuta, médico, el entrevistador, que va a realizar este encuentro con el paciente dependiente. Y el dependiente también tiene su esquema de la persona. Intrapsíquicamente, este consultante dependiente tiene una representación de, yo diría, imágenes en conflicto o problemas, retraducido en otros términos, su dramática relacional interna. Dramática relacionada al término acción, drama del griego, relacional porque está relacionado con objetos internos, que pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser ambientes, pero vamos a reproducirla en una situación interna más típica que se asocia mucho a la situación triangular primaria, es decir, como un triángulo interno. Entonces, él relacionado con esa X persona, como un ejemplo, en conflicto. Y además la representación del terapeuta que va a consultar o el médico que va a consultar. Por lo tanto, configura un triángulo, en donde la relación de él con ese personaje interno en conflicto configura su dramática relacional interna.
Dejamos entonces al paciente por un lado. Vayamos entonces al terapeuta. El terapeuta, por su lado, también tiene esa representación intrapsíquica. Puede tener la imagen del paciente que va a consultar, una imagen interna determinada, y además los personajes X que pueda tener en conflicto él, su dramática relacional interna. Es importante, y esto para los médicos jóvenes y los que se vuelquen a esta tarea de la psicoterapia, y acá se ve de que esta dramática relacional interna uno tenga el mayor seguro de no volcarla en el campo operacional terapéutico, en la relación con el paciente. ¿Y de qué manera uno puede tener un reaseguro? Tratándose el mismo terapeuta previamente. Por eso es la sugerencia que nosotros hacemos de que una persona que se va a dedicar a abordar problemas psíquicos, va a hacer terapia, mínimamente tiene que tener su experiencia psicoterapéutica, clarificando problemas básicos de la vida del ser humano en general y por supuesto del profesional, que son la relación con los padres, la relación de pareja, la relación de productividad en la edad que está viviendo, ya sea niño, puber, adolescente o adulto, y por supuesto que el futuro no sea una cama, al contrario, perdón, que el pasado no sea una cama de lamentos, sino que sea una especie de trampolín hacia un futuro con perspectiva. Esos puntos básicos, ese terapeuta, esa persona que se va a dedicar a entender problemáticas psíquicas, lo tiene que trabajar afuera, porque si no tiene el riesgo de volcarlos en el campo. Por esto es la recomendación de que haga su propia experiencia psicoterapéutica y además sus controles, sobre todo en el primer periodo de su práctica, controles pertinentes de paciente con un profesional con mayor experiencia. Teniendo entonces acá los dos esquemas de las personas, del paciente drogadependiente y del terapeuta, nosotros habíamos dicho al principio tenemos que configurar un campo operacional terapéutico. Y en ese campo operacional terapéutico, ¿qué es lo que tenemos que generar? Que la dramática relacional interna, esa situación en conflicto del paciente interna, se vuelque afuera en el campo. ¿En dónde en el campo? En la relación vincular entre el paciente y el terapeuta. Esta manera de volcarlo al campo él va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque hay desconfianzas, como lo vamos a ver, hay expectativas, hay historia, hay prejuicio, entonces eso va a llevar un tiempo, todo el tratamiento psicoterapéutico. Si se logra establecer este vínculo, es decir, que una persona que tiene un problema lo pueda volcar, el terapeuta lo recepcione, y a su vez, ¿no es cierto?, un emisor, un receptor, y este receptor vuelva el mensaje, que se establezca el circuito de comunicación, de este circuito de comunicación, de este campo, de este vínculo, emergería una flecha como un emergente, que sería el cambio. Habíamos dicho, no hablamos de curación, sino de cambio, que esa persona cambie, siga creciendo, deje las muletillas que lo llevan a un estado infantil regresivo. Y la flecha que podríamos sacar, ese emergente, fíjese que si ustedes pueden visualizar este gráfico que yo intento verbalizar con palabras, surgiría esa flecha no del paciente, o sea, uno puede pensar, bueno, la flecha de cambio o de curación sale del paciente que consulta, no, en absoluto. Porque eso sería también muy omnipotente, si pensamos que también el terapeuta tiene su dramática relacional interna. Cada vínculo que uno tiene en función con un paciente que lo consulta, también le provoca cambios al terapeuta, por más experiencia que tenga. Entonces, por lo tanto, esa flecha sale de esa situación, de ese circuito de comunicación, de ese vínculo que uno establece con el paciente. El emergente, por lo tanto, por supuesto, más cercano al paciente que al terapeuta, pero sale de ese vínculo. Teniendo en cuenta esto que es este encuentro psicoterapéutico, nosotros tenemos que decir las dificultades
que nos vamos a encontrar con el paciente drogadependiente. Ya lo hemos dicho en otros videos, que el dependiente, en líneas generales, tiene dos etapas muy claras, sobre todo de acuerdo a la base que tenga, a la estructura de base. Repasemos de vuelta, la dependencia es un síntoma de un trastorno de fondo y no el trastorno en sí. Ese trastorno de fondo puede ser neurótico, psicótico, perverso. Igual hay un común denominador que yo había señalado entre impulso y compulsión. Entonces, si este común denominador del impulso y compulsión es el deseo irrefrenable a realizar un acto a pesar del razonamiento, pero con la diferencia que si estoy en la etapa del impulso, yo tengo satisfacción posterior, tengo mucha omnipotencia, yo no voy a consultar voluntariamente, me va a llevar la gente, mi familia, mi pareja, mi esposa, mi esposo, las circunstancias, la ley. Entonces ahí ya sabemos que contamos con una dificultad para ver esa clínica. Podemos ver una clínica determinada con un individuo deteriorado, muy bombardeado por la droga, etcétera, pero que psicológicamente no tiene ningún deseo de dejar la droga. Eso encararía un planteo de tratamiento, como lo hemos señalado, un tratamiento distinto. Y está el otro, que está en la etapa de la compulsión, que a pesar de tener el deseo irrefrenable de realizar el acto de seguir consumiendo, después de consumir tiene culpa, pena y vergüenza. Ese que está a la vuelta de la esquina, ese que dice el dependiente que es tocar fondo y entonces recurre a la ayuda, entonces va a venir a la consulta de una manera distinta, con las mismas características, quizás o mayores por el tiempo de consumo, deteriorado físicamente, con cierta desestructuración psíquica, como vamos a ir viendo en los ítems. Esto es muy importante de entrada. Pero para ilustrar un poco esta serie de ítems que nosotros vamos a señalar, que se van dando, y aspectos clínicos, lo primero que yo quisiera mostrarles en un diapositivo sería la clasificación nosográfica de las alteraciones psíquicas que pueden estar debajo de una dependencia. Entonces vamos a ver en este diapositivo una clasificación nosográfica de acuerdo al predominio del campo fenomenológico de la expresión de la perturbación psicológica. Ahí tenemos el esquema de la persona, el esquema de las áreas, como yo había dicho, esquema 1, la mente, perdón, área 1 la mente, área 2 el cuerpo, área 3 el medio externo. Y entonces la patología que puede estar de substractum es la siguiente. Toda la patología de la estructura psicótica exclusivamente se maneja en el área 1, área mente, donde lo que se llama vivencia o núcleo persecutorio y núcleo protector está exclusivamente, después lo vamos a ver en otro diapositivo, exclusivamente en el área 1. La neurosis exactamente lo mismo, es en el área 1, que uno puede decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre neurosis y psicosis? Muy clara. En la neurosis hay conciencia de enfermedad y sufrimiento psicológico. En la psicosis hay sufrimiento psicológico, pero no hay conciencia de enfermedad. Entonces, el individuo neurótico, que tiene base neurótica con la dependencia, va a concurrir, si está en la etapa de la compulsión, a concurrir voluntariamente a buscar ayuda. La estructura psicótica, que no tiene conciencia de ese trastorno psíquico, va a ser llevado, fíjese, y además en la psicosis hay una pérdida de contacto con la realidad, un alejamiento de la realidad, delirio, alucinaciones, etcétera, que no están en la neurosis. Después tenemos otra patología que puede estar de base, que sería lo que algunos colegas pueden llamar neurosis psicosomática, neurosis corporales, histeria de conversión o hipocondría, neurosis hipocondríaca. El individuo tiene el núcleo protector en el campo mental y el núcleo perseguidor
en el campo corporal. Es decir, yo niego mis problemáticas y mis conflictos y los proyecto al campo corporal. Léase asma, muy común en el drogadependiente, podría ser problemas digestivos, podría ser problemas orgánicos de complicaciones de piel y otras series de complicaciones que son la repercusión en el campo corporal de estos problemas que uno niega a nivel mental. Lo más claro de las organoneurosis son las úlceras de estómago, ¿no? Es decir, el individuo tiene una problemática que niega, provoca por vía del neurovegetativo una mayor secreción del ácido clorhídrico, por lo general, por consecuente, ese ácido clorhídrico hace la erosión en la mucosa gástrica, y si yo solamente voy de bruces a tratar exclusivamente el síntoma, que es la erosión y la úlcera, evidentemente estoy haciendo una parte de la medicina, la parte sintomática. La medicina es etiológica y sintomática. Por lo tanto, si yo solamente soluciono con el aludrox, la seriedad gastroduodenal o el Librax el problema de la úlcera, yo estoy perdiendo de vista lo etiológico que es su problemática psicológica. Así tendríamos un sinfín de enfermedades de la clínica que subyacen en estos pacientes. Pero también en el diapositivo había otras nosografías. Estaba en este esquema de las áreas, estaban las caracteropatías, estaban las perversiones y estaba la patoneurosis. La patoneurosis, que también se ve mucho en la dependencia, es lo que se llamaba antiguamente la neurosis de guerra. Ustedes lo ven en el diapositivo. Patoneurosis, gente que comenzaba en el área del cuerpo, perdían una pierna, perdían un brazo, tenían un grave accidente y repercutía en su mente, y esa alteración en su mente le provocaba una alteración del mundo de su relación, en el área 3. Es decir, comenzaba en área 2, pasaba a área 1 y luego repercutía en área 3. Esto se ve mucho en la guerra. En la guerra se ha visto mucho las patoneurosis, es decir, con terreno predispuesto, por supuesto. Gente que en la guerra han tenido un grave traumatismo, le han empezado a tomar droga y se han enganchado en la droga. Si tiene un terreno de predisposición, como hablamos en una oportunidad, el individuo continúa en la droga. Si no, son drogadependencias enancadas en un terreno de no predisposición, y esas, como señalamos en una oportunidad, son las drogadependencias que se pueden solucionar, que tienen posibilidad de la droga pesada, por lo menos lo que yo he visto. Y también existía dentro de ese diapositivo otras dos patologías: las perversiones, que nosotros hablamos de estructura perversa, y las caracteropatías. Que las caracteropatías, más que una nosografía, sería una especie de manejo, de un manejo caracteropático, de un manejo quizás con cierto tinte perverso de la estructura neurótica de base o de la estructura psicótica. Teniendo en cuenta este diapositivo, que nos da una semblanza panorámica de la patología que puede estar debajo de una dependencia, yo también traje a continuación una serie más o menos característica de algunos cuadros nosográficos que vamos a relatar en esta clínica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el próximo diapositivo, la melancolía. Es decir, yo diría que ya la melancolía es un cuadro extremo de la depresión, casi podríamos decir que es una estructura psicótica, pero tomando el esquema de las áreas, ve que dice la fórmula 1-1. ¿Qué quiere decir? El vínculo que yo había hablado de protección en el campo mental y el vínculo persecutorio en el campo mental. La medida de seguridad, la mea culpa. El melancólico siente una marcada mea culpa, y es por eso que esa mea culpa, el perseguidor que tiene adentro, lo lleva al acto suicida.
Porque uno se preguntaría, ¿por qué intenta matarse ese melancólico? ¿Por qué quiere suicidarse? Porque evidentemente la única solución que él tiene para resolver esa persecución interna es matándose él, matando lo que tiene dentro. A continuación vamos a ver otro diapositivo que sería la caracteropatía, que yo había hablado que más que un cuadro nosográfico era un manejo de la estructura psicótica o neurótica. El vínculo de la fórmula, la fórmula es 3-1, es decir, el campo, el vínculo persecutorio predominante en el campo mundo exterior, en el mundo de relación, y el vínculo protector de protección predominante en el campo mental. Medida de seguridad, control máximo del personaje perseguidor mediante la técnica de hacer perder su autonomía. Es decir, si yo tengo el perseguidor, yo lo vivo internamente, el perseguidor afuera, la única manera que tengo, en el caso de este tipo de estructura, es tratar de utilizar mecanismos, que por lo general son mecanismos seductores, de manipular, de manejar a los sujetos que presuntamente o grupos son perseguidores míos. Es una de las características que nosotros vamos a ver. A continuación veremos otro diapositivo, que es el de la neurosis obsesiva. Esto es bastante común en dependientes con base neurótica, por supuesto. La fórmula 1-1, el vínculo persecutorio en el campo mental, el vínculo protector en el campo mental, y la medida de seguridad, el aislamiento intrapsíquico en el campo mental. Es decir, este paciente con una base de neurosis obsesiva maneja su problemática a través de ese encierro en el campo mental, aparentemente un símil del paciente psicótico, pero con otras características, a través de un gran ritualismo. Es un individuo plagado de rituales obsesivos, desde la cotidianidad, desde tener que dar 10 vueltas antes de salir a la calle por la casa, de tener cerrado todas las canillas, de tener todos los controles, de tener una seguridad que nunca se puede tener, casi absoluta, y hacerlo 2 o 3 veces los circuitos, lavarse 10 veces las manos por la higiene, etc. Todo lo que es el ritualismo obsesivo está presente en este tipo de pacientes. A continuación veremos otro diapositivo, que esto ya es más grave, que son aquellos pacientes, que yo lo había señalado ya en otro cassette, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? En la psicosis, y la droga genera la psicosis o lo que hace es detonar una psicosis encubierta. Pero veamos pacientes drogadependientes que tienen ya una descomposición psíquica severa como la esquizofrenia. Esquizofrenia, de acuerdo a este esquema de la persona, tenía una fórmula 3-1, es decir, el vínculo persecutorio en el campo mundo exterior. Todo lo del exterior se vive muy persecutoriamente. Por lo tanto, el vínculo protector lo tiene el campo mental. ¿A través de qué? De la barrera, lo que se llama la barrera autística, o una pareja idílica en el campo mental. Este cinturón, como está señalado muy bien en el diapositivo, como una cinta más marcada negra en el campo mental, separando el campo corporal y el campo mundo externo, esta barrera autística sería su frontera de seguridad. Entonces, él se encierra con su delirio, con su desestructuración, en su mundo. Por eso es que uno lo va a ver externamente, clínicamente, con un deterioro físico, con no importarle en su indumentaria, con aún si las manos quemadas por los cigarrillos que llegan hasta el final, su no prolijidad ni aseo, por supuesto, etc. Yo diría que, teniendo en cuenta estos tipos, yo los traje, podríamos seguir señalando un sinfín de cuadros nosográficos de distintas características. Yo quise traer más que nada algunos que son más característicos. Ahora, teniendo esta introducción, teniendo este pequeño prólogo, nosotros podemos
ya entrar de lleno, supuestamente vamos a tomar un paciente que sea un dependiente con un substratum neurótico. Es decir, un dependiente que está tocando fondo, está en la etapa compulsiva y ha solicitado de alguna manera ayuda para poder resolver su problema. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a investigar? El primer ítem que nosotros vamos a investigar, que vamos a ver, sería el clima interno de este dependiente. El clima interno es un clima desvalorizado, es un clima depresivo, es un clima de mucha desconfianza. Piense que ya viene muy golpeado, muy vapuleado, quizás con intentos frustros o a veces de control de otros tratamientos. Y eso ya lo vamos a detectar de la manera como se contacta. Lo podemos ya ir acopiando como signos y señales desde el llamado telefónico, es decir, o del llamado telefónico en el caso de lo particular, o de la llegada a una institución en el caso público. Si llega a la institución solo, si llega acompañado con algún amigo, familiar o vínculo afectivo, eso ya nos va a indicar algo. Si la primera persona que llama por teléfono, en el caso de que sea una cosa particular, llama a él o llama a otra persona, eso nos está indicando un grado de cierta desconfianza, de ciertos temores, de un real todavía no convencimiento para esta consulta. Y son datos importantes porque nos van a agregar elementos a nuestro diagnóstico clínico. Supongamos, para poder también detectar algunas pistas que son imperceptibles, pongamos que es práctica privada, a uno hasta puede ya también recabar pequeñas señales desde el horario que uno lo cita. Si uno lo cita a las 5 de la tarde y viene 5 menos 10, 5 menos cuarto, está marcando de que hay un grado de ansiedad muy grande y que hay un deseo grande de querer resolver la cosa. Por eso se adelanta 15 minutos. Viceversa, si usted lo cita a las 5 y viene 5 y cuarto, eso también nos está señalando algunas características de mucha desconfianza, de un cierto arrepentimiento de querer consultar pero luego refrenarse. Dato importante para tener en cuenta en ese encuentro. También cómo se toca el timbre, parece una simpleza, pero la manera de tocar el timbre cotidianamente a uno en la vida diaria, uno sabe quién toca el timbre, puede ya diagnosticarse qué pariente toca el timbre por la manera. Hay gente que queda prendida al timbre, hay otros que tocan tímidamente, otro iterativamente. Bueno, esa manera de tocar el timbre, quién lo toca, está marcando también un grado o una señal especial de ansiedad, inquietud, angustia, de prontitud, etc. Primer ítem, entonces, clima interno. Segundo ítem, el segundo ítem sería las expectativas. Las expectativas. Las expectativas, siempre existen dos tipos de expectativas. Una expectativa temida y una expectativa deseada. La expectativa temida es, por supuesto, no encontrar continente, no encontrar comprensión, no encontrar un esclarecimiento, no encontrar una salida a su problemática. La deseada, por supuesto, todo lo contrario. Estas expectativas
depende del grado de ansiedad, del grado de angustia, del grado de las experiencias anteriores, de la desconfianza, del prejuicio, etc. Van a estar concomitantes, pero van a estar más superlativa una que otra, de acuerdo a esa base. Entonces tenemos clima interno, las expectativas. Nos encontramos con el paciente. También tenemos datos con este paciente, al darle la mano. El dar la mano es una señal importante. Hay gente que da la mano como si fuese una prensa, hay gente que da la mano como si fuese un fleco, hay gente que la da tímidamente. Bueno, todo eso está indicando o un grado de compromiso, un grado de desconfianza, un grado de temor, etcétera, que uno tiene que tener presente y registrar. Esto es muy importante, quiero hacer un pequeño paréntesis contando una pequeña anécdota de un famoso clínico nuestro medio, el doctor Luis Gravano, en el cual yo tuve la suerte de formarme con él en el Hospital Italiano, en donde él nos decía, ¿no?, frente a todo el aparataje, frente a todos los medios que hoy el médico tiene para diagnosticar, que ellos, cuando estaban con Merlo y Escudero en el antiguo Hospital Clínica, no tenían esto, tenían a lo sumo una radiografía de tórax y quizás un humilde análisis de orina y un análisis de sangre muy precario. ¿Qué hacían? Iban al paciente y le decían, mire señor, discúlpeme, yo durante media hora voy a estar frente a su cama y lo voy a observar. Y luego vamos a charlar. No lo tomé a mal, pero yo quiero ver cosas que quizás en la conversación me pasan por arriba. Eso, que después configuró un famoso dicho del viejo ojo clínico, del gran clínico que se perdió, es el poder de observación que uno tiene que tener desde el punto de vista psicológico, como yo voy describiendo desde el clima interno, desde la expectativa, desde la actitud, etcétera. El tercer ítem, dejando aclarado esto, el tercer ítem es yo diría el campo de expresión, Tomando este esquema de las áreas, área 1, área 2, área 3, área 1 mente, área 2 cuerpo, área 3 medio externo, un paciente drogadependiente con base neurótica se va a expresar en líneas generales globalmente, es decir, globalmente en las tres áreas. Porque puede haber pacientes que se expresen prevalentemente en una área o en otra. Ejemplo, viene un paciente y dice, mire, el problema mío con la droga es porque a mí fulano y sutano me llevaron a consumir droga. Y mi familia me condujo también, porque son tremendos, a que yo conduzca. Él está negando su área, digamos, su compromiso, y lo pone ¿dónde? En el área 3, lo pone en la relación con el mundo. O al revés, ese que está todavía en omnipotencia, dice, yo no tengo ningún problema con la droga, yo la manejo, yo la domino. Y ese individuo está negando su problema en el área 1, pero lo proyecta afuera, donde uno lo ve externamente con un manejo agresivo, con un aspecto circense o desprolijo por el consumo de la droga, porque lo va deteriorando, etc. Pero en línea general esto es muy importante, ver en qué área prevalente se expresa el paciente, en característica, en el dependiente globalmente, tanto dificultades en el mundo de relación, trastornos desde el punto de vista físico y por supuesto problemas psicológicos. El otro ítem serían las ansiedades básicas. Todos nosotros, tenemos, y un grupo como personas, como una pareja, tiene dos ansiedades básicas, que es el temor a la pérdida y el temor al ataque, que son fisiológicas, son entre comillas normales. El temor a la pérdida
se asocia a lo que se llama la ansiedad depresiva. Y el temor al ataque, lo que se denomina la ansiedad paranoide. No paranoica, paranoide, que la tenemos cualquier persona. Estas dos ansiedades se van dando en nuestra vida. El temor a la pérdida, bueno, desde el punto de vista fisiológico, lo vemos en la edad. Uno quiere ser puber y quiere ser adolescente, y adolescente quiere ser adulto, pero a su vez teme perder las cosas de la otra edad, etc. No lo sabe, es inconsciente, pero está. Temor a la pérdida fisiológica de determinado estatus. Y eso, en el caso del dependiente, temor a la pérdida es perder aún más cosas que ha ido perdiendo. Su instancia de su edad, sus vínculos, sus afectos, el grupo familiar, todo lo que va, temor marcado a la pérdida. Pero vive quizás con más intensidad el temor al ataque, una cosa que ellos llaman la persecuta, la ansiedad paranoide. Eso aumenta, la droga le aumenta mucho esa ansiedad paranoide. La vive persecutoriamente, además con hechos reales, ¿no? Porque es presionado por el ambiente, por la familia, por la justicia, por la ley, etcétera, va siendo presionado y eso lo aumenta superlativamente. El otro ítem sería el ítem de los vínculos que se va dando. ¿Qué vemos en la relación vincular entre el dependiente y el entrevistador? Vemos, acá tenemos que tomar un pequeño esquema, no a título de ascribir a esta teoría psicoanalítica, sino porque pienso que este esquema es muy ilustrativo para señalar el ítem de los vínculos. La psicoanalista inglesa Melanie Klein hablaba de que nosotros en el desarrollo normal teníamos dos etapas muy claras. La etapa que se llama esquizoparanoide y la etapa depresiva. La etapa esquizoparanoide iría desde el nacimiento hasta los 6-7 meses y la depresiva comenzaría a partir de ahí. ¿Qué quiere decir estas dos etapas? La etapa esquizoparanoide es una etapa en donde nosotros, como bebitos recién nacidos, nos relacionamos con nuestra madre en forma fraccionada, no la tenemos unida. Sabemos que eso que es pecho, que no sabemos qué es pecho, a una ansiedad que no sabemos qué es el hambre, que nosotros siente una zozobra interna, nos calman con eso. Y está separado de esa misma mujer que quizás está nerviosa, grita, mueve la cuna, que eso uno lo vive persecutoriamente, pero no la puede unir. Ese pecho que es bueno, por ella habla del objeto bueno y el objeto malo, entonces no lo puede unir. Por eso es esquizo, fraccionado, y paranoide porque vive persecutoriamente el mundo, la criatura. Fraccionado y persecutoriamente. Vive el objeto separado. En la etapa depresiva, evidentemente, la persona, estamos hablando de la persona normal, intenta construir la unión del objeto bueno y el objeto malo. Es decir, ya uno se da cuenta frente a esa persona, que sería nuestra madre, que de golpe nos puede frustrar por algo, en ese momento nos genera mucha bronca, pero si podemos recapacitar de que además de tenerle bronca la queremos y además esa persona nos quiere, nosotros podemos hacer lo que se denomina un mecanismo de culpa y pena por haber agredido el objeto que queremos. Por lo tanto nos deprimimos. Esa depresión nos permite rectificar de fondo. Y si no, no rectificamos nunca. Por eso, acá viene una acotación que para poder cambiar hay que deprimirse. Ninguna persona en manía, en euforia, puede cambiar. Tiene que tomar conciencia para poder reparar. Si no toma conciencia, no se deprime, nunca va a resolver esa situación. Entonces, en esta etapa, el objeto está unido ya a uno. Uno vive lo bueno y malo en la misma persona. Se sabe que al ser que más quiere, en un momento le puede tener bronca. Y eso no es nada normal. Esa etapa depresiva en términos de crecimiento, no pensemos en las distimias psiquiátricas, la depresión endógena, reactiva, melancolía, no. La depresión que se requiere, que es la depresión que tiene que ocurrir en un tratamiento psicoterapéutico. Para que un tratamiento psicoterapéutico de cualquier corriente
sea efectivo, la persona durante el tratamiento se tiene que deprimir en estos términos para poder cambiar su conducta. Si no, no la va a cambiar nunca. Entonces, la situación depresiva sería ambivalencia, que se denomina ambivalencia. Yo hago convivir el amor y odio en la misma persona, es ambivalente. Cuanto más neurótico soy, más ambivalente soy. Cuanto menos neurótico soy, son menos ambivalente. Y la posición esquizoparanoide es la posición divalente, es decir, tengo separados los objetos. O todo es una deidad, esa persona, o rápidamente me intercepto y eso es todo lo malo. Entonces, en los dependientes con base psicótica hay una divalencia. En los dependientes con base, y perversos también, las estructuras perversas, con los dependientes con base neurótica hay una ambivalencia. Teniendo en cuenta este ítem, se va a dar en la relación, en el caso de la neurosis, esta ambivalencia. De golpe lo va a querer al terapeuta, de golpe lo va a tener bronca, de golpe se va a querer ir, de golpe se va a querer quedar. Todo eso se va a ir jugando en la relación. El próximo ítem sería la estructura defensiva, los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa no son nada patológicos, son conductas que permiten al individuo moverse en el mundo. ¿Cuándo esto se altera? Cuando se repiten, cuando se estereotipa. Sabemos muy bien que todos los mecanismos de defensa que hay, sublimación, formación reactiva, racionalización, negación, desplazamiento, todos los que ustedes puedan conocer. Estos mecanismos de defensa, esta estructura defensiva, en función de un equilibrio, permite al individuo moverse en el mundo. Cuando alguno de estos se repite, se estereotipa, evidentemente está al servicio de la alteración del trastorno. En el dependiente con una base neurótica, fundamentalmente en juego, muy superlativamente, si toda la estructura defensiva está en juego, la negación, la sublimación, el desplazamiento, la formación reactiva está muy presente. Después está el otro ítem que es el que está marcadamente presente, casi de eje, además de tocados otros de la estructura defensiva, es la inhibición. Hay una marcada inhibición a nivel pragmático de hacer cosas, hay una marcada inhibición para poder producir intelectualmente y hay una marcada inhibición, que es la más profunda, anímica, afectiva, amorosa, que le impide poder hacer una transacción amorosa. ¿Por qué no la hizo? No hizo el vínculo amoroso primigenio. El otro sería, y nosotros esto lo vamos a ver en el diapositivo, serían los grupos de familia, que nosotros ya lo hemos hablado, los de grupos de familia específicamente en un cassette, pero como a título de ilustración quiero señalar que los dos grandes grupos de familias que nosotros vamos a ver son el grupo insatisfecho estable, que vamos a recordar en un diapositivo, y el grupo, el grupo equilibrado, que ustedes se recordarán, una pareja, complementación integrativo-creativa, dialogicidad a nivel emocional, intelectual y sexual, y los hijos producto del amor, la dirección, la comunicación en todas las direcciones y de todos con todos, y el líder emergente emerge de la confluencia de esa comunicación, y en nuestra sociocultura el padre es ese regulador del equilibrio o regulador homeostático. A continuación vemos el grupo, evidentemente, que subyace la patología, el grupo insatisfecho estable. Acá tenemos una pareja como sí, el padre tiene dificultades muy marcadas en su personalidad, delega ese mando de líder formal y lo puede asumir cualquier miembro de la familia con un trastorno, en este caso vamos a poner un hijo, con base neurótica y el trastorno de la dependencia. Él actúa como aglutinador, como vaso comunicante y paradójicamente este paciente es el líder emergente. Y a continuación, para refrescar, vemos el grupo insatisfecho inestable. Estos ya son los de base psicótica,
en donde ya no hay pareja como sí, son un vínculo mercantilista, los hijos son producto de la circunstancia, de la institución matrimonio, está todo disgregado, son personas con serios problemas psicológicos que depositan en uno que le falla las defensas, como estábamos diciendo anteriormente, todos sus núcleos psicóticos, todos sus trastornos severos de personalidad, y lo chivatizan, lo hacen el depositario de todos sus problemas, al cual segregan y él mismo se segrega porque el medio le es hostil. Por lo tanto, sale del grupo, aún dentro del grupo, puede ser intragrupo o extragrupo esa segregación. Y paradójicamente, el líder emergente es esa persona con severos trastornos. Entonces, teniendo este pequeño repaso presente, que ya lo hemos visto específicamente en el grupo de familia, vamos a continuar con el próximo ítem. El próximo ítem es la dramática edípica, la relación triangular primaria. Y yo había señalado otros triángulos. Los más característicos, que yo había ya dicho, y para repaso, el triángulo primario del abandónico, que es el de base psicótica, con una pareja mercantilista, un como sí, más que como sí, padre que no da afecto al hijo ni a la madre porque no ha tenido él mismo experiencia amorosa, la madre lo mismo, de un origen igual, actúa en forma sobreprotectora, sometedora y fría, por lo tanto llega con cosas al hijo y no llega con amor real porque ni el padre ni ella lo sienten amorosamente porque no fue un hijo deseado, fue un producto de la circunstancia. Por lo tanto, esta persona con base psicótica y dependencia se siente como un abandónico. Y el otro triángulo bastante común, más acorde a la descripción que nosotros estamos haciendo de esta clínica a través de la entrevista psicoterapéutica del dependiente con base neurótica, es este que vemos en pantalla, el triángulo primario del tercero excluido, en donde la pareja es como si brillante, de tal manera de como si que vende esa imagen a todos. Y uno de los hijos, con el terreno de predisposición, como ya lo hemos señalado, la compra esa imagen y evidentemente hace actuaciones y conductas de acción para llamar la atención y sentirse incorporado y no sentirse el convidado de piedra. Por supuesto, como ya lo señalé en el cassette correspondiente, hay muchos más triángulos. Pero a título de repaso, estos triángulos se van a dar en la relación, porque va a ir dándose un revivir estas situaciones triangular primaria. Acuérdense una cosa muy importante que no la señalamos de entrada. La relación de la entrevista psicoterapéutica es bicorporal, pero es tripersonal. Vamos a estar solo con una persona, pero siempre va a haber otras personas presentes, varias personas, no una, que son del mundo interno de la persona que consulta. Continuando con los ítems, tenemos un próximo ítem que es muy importante, el de los roles. Los roles se pueden dividir en el asumido y el adjudicado, pero yo señalo uno muy importante, que es el rol ser humano. El rol ser humano señala de que antes de yo asumir mi rol, que me lo asigna el profesionalismo mío y el acercarse una persona a consultar, asumir mi rol médico, terapeuta, psiquiatra, psicoterapeuta, lo que sea, no tengo que perder primero ese primer paso que se llama rol ser humano. Es decir, primero pensar que hay una persona que quiere confiar en mí y que yo tengo algunos elementos, algunos conocimientos para poder ayudar a esa persona. Una persona a otra persona. Caldear, acercarse no desde el embaramiento de mi rol, que ya me está poniendo la otra persona. Importante tener en cuenta este rol ser humano. El rol asumido, que me lo va a dar el mismo consultante, y el rol adjudicado, que continuamente a través de la entrevista, a través del tratamiento, me va haciendo jugar el paciente. Me va a hacer jugar de compinche, me va a hacer jugar de paternalmente, me va a querer, si es de otro sexo, intentar seducir, me va a vivir persecutoriamente. Eso me lo va a hacer intentar jugar, donde yo tengo, y en el dependiente se ve multifacéticamente, y lleva mucho tiempo a que esto se decante. Primero parece como una especie de puerta vaivén, de jugar, de querer adjudicarme roles. El otro ítem, que es también muy importante, es
un mecanismo y un instrumento esencial para el cambio, es la transferencia y la contratransferencia. Yo solamente señalo estos ítems, cada ítem es para hacer un cassette, pero solamente quiero en este cassette señalar. La transferencia es lo que el paciente siente del terapeuta más allá de sus palabras, emoción, acercamiento, rechazo, etc. Y viceversa, la contratransferencia es lo que siente el terapeuta de ese paciente más allá de lo concreto de su consulta, que puede sentir rechazo, ganas de ayudarlo, ganas de no ayudarlo, etc. Esto es un instrumento vital para la interpretación de la transferencia, para ese posible cambio. Es un eje, un instrumento nodal de la entrevista, la transferencia y contratransferencia. Por último, y como cierre, vemos otros dos ítems y los finales. El ítem que se denomina el aprendizaje vivencial, es decir, más allá de que el paciente drogadependiente o cualquier otro paciente vaya a través de la interpretación, a través de los señalamientos, de las clarificaciones, vaya teniendo la posibilidad de ver todos estos ítems que hemos señalado, los va a revivir in situ con ese entrevistador, donde va, más allá de incorporar esas clarificaciones, esas tomas de conciencia, va a establecer un vínculo afectivo, un vínculo humano, que le va a servir como ejemplo para poder conectarse afuera. A eso yo denomino aprendizaje vivencial. Si yo tengo dificultades con figuras jerárquicas, o yo tengo dificultades con los hombres, si soy mujer, o si yo tengo dificultades para relacionarme a un adulto, si yo lo puedo establecer ahí, quiere decir que lo puedo establecer afuera. Eso es aprendizaje vivencial. Y por último, tenemos la posibilidad de cambio, sí, a través de todo este análisis de ítem, de esta descripción, que ha querido ser muy sucinta, solamente más motivar para que los colegas que vean se vuelquen a profundizar más estos ítems, el cambio, la posibilidad de cambio. Como cierre, yo quisiera mostrarles que a veces los pacientes no siempre traen la palabra o el silencio a la entrevista. Y le quiero mostrar a continuación un poema que es en una sesión que el paciente, al sentirse un poco huérfano o vacío y en sus horas de ocio, trae esto. Hago hermosuras, quiero solo bellezas, creo, que dice. Así me pienso en mis auroras, para que así me escriban, para que así me lean, para que así me sepan, para que así me sean. Aquí estoy con esta cara de 1000 madres que anduvieron todas las navegaciones, con esta cara mía de 1000 padres que conocieron las travesías de todos los dolores. Aquí estoy con mis antiguos muelles del regreso, en mis viejos andenes de la espera. Aquí estoy con estos pies míos de lentos andares. Usted fíjese que en esta poesía, que evidentemente denota y connota una infinidad de cosas, este paciente, dificultades que tenía para expresarme qué es lo que sentía de su madre, de su padre, de su familia, sintetizó, y hay que utilizarlo, porque esto también lo recomiendo. No desechen ningún tipo de elemento que le pueda acercar el paciente para tenerlo presente en la función vincular. Y ahí condensa un sinfín de sensaciones, emociones y vínculos. Asimismo, podemos ver un dibujo. Este dibujo, esta pintura, que en vez de el paciente llevar un poema, lleva una pintura, vemos cómo ilustra perfectamente las 3 generaciones edípicas, los abuelos, los padres, él de niño, la transformación metamorfósica, pues ve que hay un ser con pelo en el pecho y la cabeza en los genitales porque tiene una indefinición sexual, los padres idílicamente bailando y el chico abajo, pero esos padres un poco como el tercero excluido, no pudiéndose integrar en ese baile, bailando solo, quizás él. Después él
va marcando, y él con ese intento de transformación hacia una luz en esa escalera que lleva al infinito, buscando no sabe qué, que a veces evidentemente en esta escalera pudo tener dos perfiles, o el perfil de lo esotérico, o el perfil de llevar a un paraíso artificial que era la droga, que lo conduce a la nada. Bueno, teniendo en cuenta esto, yo creo que los colegas tienen elementos, más que nada motivadores, para entender un poquito más lo que es la sintomatología del drogadependiente.